Sefer, de libros y autores. Recibimos de nuevo a Diego Moldes en Radio Sefarad. Es una alegría, como siempre, tenerte aquí en esta radio, Diego. Muchas gracias, Raquel. La alegría y el placer siempre es mío, ya lo sabes. Además, eres fiel a tus promesas y cuando hablábamos hace muy poco, la semana pasada, del fallecimiento de Lustig, le dedicábamos un homenaje entrevistándote. Ya adelantábamos, y también en nuestra agenda cultural, la publicación por parte de Galaxia Gutenberg de Cuando Einstein encontró a Kafka, contribuciones de los judíos al mundo moderno, que, Diego, sabemos muy bien que te ha llevado muchos años de trabajo. Sí, la verdad que no trabajo evidentemente a tiempo completo, porque lo he ido compatibilizando con otras actividades, pero en la escritura me refiero, pero sí la investigación me ha llevado 2 décadas prácticamente, desde el año 2000-2001 hasta hoy. ¿Cómo definirías esa contribución de los judíos al mundo moderno? Pues muy buena pregunta. No sé si el adjetivo sería apabullante o descomunal o extraordinaria, o los tres o algo parecido. Muy superior, sobre todo cuando lo juntas todo, ¿no? Y lo ves todo un compendio, muy superior a lo que una visión fragmentaria o una fragmentación de los temas podría hacer pensar. Uh-huh. Eso es un poco como yo lo veo. Cuando lo aunas todo es cuando te das cuenta realmente de cómo la emancipación jurídica y legal de los judíos no solo les permitió algo obvio, que es tener derechos, igual que los no judíos en el caso de Europa, ¿no? Y Estados Unidos y Canadá y demás, sino el hecho tan obvio como que pudiesen ir a la universidad, ¿no? Incluso cuando empiezan a emanciparse legalmente los judíos, a salir del gueto, con el primer gran filosemita y el primer gran sionista, por cierto, histórico, que fue Napoleón Bonaparte, con su famoso texto de 1799, pues ya desde esa época, desde finales del 18, principios del 19 en Francia y luego en otros países, se van incorporando a la universidad. Pero ojo, como ciudadanos siguen teniendo números clausus en universidades muy, muy prestigiosas de Europa, ¿no? Berlín, Viena, etcétera. Porque el antisemitismo existe desde siempre y eso es algo que también logras identificar en este libro. Sí, de hecho incluí un texto que yo había redactado para la Asociación Fania, que es una asociación cultural que montamos unos cuantos amigos para promover la cultura judía, ¿no? Y un poco intentar disminuir el antisemitismo en los países de lengua española. Y como te decía, incluí no solo un texto, sino también un mapa mundi del antisemitismo que básicamente ha sido desarrollado por la Anti-Defamation League, ¿no? Que es quizá la entidad que más tiempo, más de 100 años lleva trabajando estos temas desde Estados Unidos, ¿no? Y la verdad que los datos son tristemente preocupantes porque, lejos de haber disminuido en lo que llevamos de siglo, en los casi 20 años que llevamos de siglo, se ha incrementado, ¿no? Tanto en Oriente Medio y Norte de África, por supuesto, como en Europa Oriental, Europa Occidental, y en América y en Oceanía más o menos igual, pero bueno, incluso en Asia, ¿no? En zonas supuestamente ajenas a esto, también ha habido un crecimiento de antisemitismo, ¿no? De tipo conspiranoico, por ejemplo, en Japón, ¿no? Uh-huh. Eso para mí es muy sorprendente, ¿no? Y son datos que cruzan muchos, con Big Data, como sabes, cruzan muchos estudios distintos, con lo cual el grado de fiabilidad de la Anti-Defamation League, pues para mí es importante. Quizá también ese antisemitismo, ese prejuicio, es el que provoca que quizá mucha gente se pregunte por qué hay que escribir un libro acerca de las contribuciones de los judíos al mundo moderno. Sí, de hecho, como te decía antes de entrar en antena, me lo ha preguntado todo el mundo. Me lo han preguntado amigos, compañeros, me lo ha comentado incluso gente de la comunidad judía española, ¿no? Y de otros países de América Latina y demás. Me han preguntado periodistas, por supuesto, académicos. Mucha gente me ha preguntado. Yo en la introducción explicaba que por qué nos hacía esta pregunta cuando uno escribía sobre otros temas, ¿no? El hecho de que hubiese una insistencia en ese por qué ya implica que existía la necesidad de escribir sobre ello. Al menos yo la interpretaba así. Y bueno, mi enfoque es un enfoque que, como te decía, intenta huir
de temas que no son de mi ámbito de investigación, es decir, ni la religión ni la política, sino la cultura y la educación, ¿no? Y sobre todo una labor lo más rigurosa posible, teniendo en cuenta que para mí quizás esto debía haber sido un proyecto colectivo, de un libro colectivo, ¿no? Pero bueno, lo abordé por mi cuenta y toca muchísimos temas, muchos campos de actividad, y cuando uno los junta, como te digo, intenta aportar la relevancia de los judíos en la ciencia, no sé, en la informática, en la filosofía, en la historia, el pensamiento modernos. Donde más me extiendo yo, evidentemente, es en la literatura y en la cultura, ¿no? De los siglos XIX y XX, porque es la parte que más me interesa. Por supuesto, en mi caso, siendo historiador de cine, el cine, ¿no? Y toda la industria del entretenimiento, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, voy tocando diferentes temas y concluyo, por ejemplo, con los derechos humanos, ¿no? Que redactó René Cassin, que era sefardí, como todo el mundo sabe, ¿no? Y uno de los padres no solo de la Declaración de Derechos Humanos, sino de la propia Unión Europea, ¿no? Claro, porque este es un libro que recetaríamos a muchos antisemitas, y voy a dejar de hablar de antisemitismo porque ya hemos tratado el tema, porque descubrirán que muchas de las contribuciones, muchos de los inventos, de lo que nos rodea, de lo que nos ayuda a tener una vida mejor o más feliz, es un invento, una contribución o una iniciativa de autoría judía. Sí, y de hecho yo lo afronté desde el punto de vista en tanto que individuo, sino en tanto que pueblo, pues no cuestión, no por un tema de lo identitario, sino porque la parte que no es la más extensa, pero para mí es la más relevante, es la de ciencias e inventos, como tú decías. ¿Por qué? Porque, claro, uno puede estar en contra de muchas cosas, pero que salvo que sea un lunático, uno nunca puede estar en contra de una vacuna contra el SIDA o contra un tratamiento contra el cáncer oncológico, o, por ejemplo, el desarrollo de la inmunología moderna, el descuento del ADN. Es que son muchísimas cosas en el campo de la medicina, en el campo de, yo qué sé, cosas incluso de uso cotidiano que ahora ni nos vamos a pensar, como por ejemplo la píldora anticonceptiva, el descubrimiento de las vitaminas, los preservativos, por ejemplo, que es algo que casi nadie sabe, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Los condones, dicho popularmente, como se llamaban condones, y mil inventos más y descubrimientos de todo tipo que yo creo que puestos todos conjuntamente te da una visión totalmente distinta de cómo la educación, digamos, elevada contribuyó a que esas personas transformasen por completo la modernidad, la ciencia y las letras. De hecho, el título inicial, que era solo de Contribuciones de los judíos al mundo moderno, le puse cuando Einstein encontró a Kafka, precisamente para unir los dos mundos, ¿no? El de las ciencias empíricas y el de las humanidades. Ya que me has robado un poco mi siguiente pregunta sobre este título tan atrayente, sí quería comentar, Diego, la importancia que, como nos acabas de apuntar, le das a la educación. Esa diferencia eso es lo que marca la diferencia quizá entre el pueblo judío y otros pueblos hace no tanto ahora, pero sí, hace años, me atrevo a decir, siglos. Sí, bueno, y te das bien, ¿no? El capítulo de educación y judaísmo lo abro con una cita del famoso historiador Flavio Josefo, que dice: la educación de los niños es la principal preocupación de los judíos, ¿no? No es que sea la principal preocupación, es que sin educación no existiría el judaísmo, porque el judaísmo, desde la destrucción del Segundo Templo, como bien sabes, años 70, obliga literalmente a los padres a formar, a enseñar en el judaísmo. Por tanto, obliga a alfabetizar, probablemente como mínimo en 2 idiomas a esos niños, ¿no? Desde los 4 años, depende. Hay gente que dice que incluso a los 3,5, 4, 5 años, desde luego a partir de los 5 con toda la seguridad, 6 años ya, incluso en la Edad Media, y claro, a edades muy tempranas esos niños aprenden esa digamos, educación que yo llamo interpretativa y no memorística, ¿no? Y eso es un antes y un después, y cito un libro muy importante de Maristella Botticini y Zig Epstein, una italiana y un israelí, historiadores de la economía, porque dice que la influencia de la educación en la historia del pueblo judío no solo determinó la identidad del pueblo judío, sino que lo transformó a toda la humanidad con ello, porque es el único pueblo de la antigüedad que ha pervivido, y ha sido precisamente porque es el pueblo del libro, es decir, porque tiene una educación escrita alfabetizada. Para que te hagas una idea, le comentaba esta mañana a un periodista que en torno al año 1900 en la península ibérica
todavía cerca del 70% de la población, y estamos hablando de la generación anterior a la de mi abuela, que tiene 96 años, no estamos hablando de la Edad Media, no sabía leer y escribir. Claro, eso es un cambio descomunal. En la Edad Media, que dura 14 siglos, y en la Antigüedad, excepto que fueses escriba o fueses del clero, en el caso del cristianismo, o en el caso de los judíos, en el caso del rabino, nadie sabía leer ni escribir. Incluso la nobleza empieza a alfabetizarse en fechas muy tardías, a partir de la época de Alfonso X Sabio, quiero decir, en fechas, digamos, ya relativamente recientes, pero en el primer milenio prácticamente el 90 y pico % de la población era analfabeta. Entonces, claro, eso es una ventaja competitiva muy, muy grande, ¿no? Y hablo y también de contabilidad y una serie de factores que yo creo que les dieron a los judíos una ventaja competitiva en un mundo global, ¿no? Hablabas de escribir, y alguien que escribe muy bien es la autora del prólogo que acompaña este libro. Hablamos de Esther Ben-Dahán. Ella asegura que lo has escrito desde el amor. ¿Estás de acuerdo con Esther Ben-Dahán? Sí, bueno, yo soy muy apasionado, sabes que aparte he escrito poesía, y cuando me gusta algo me gusta meterme hasta el fondo, ¿no? Pero sí, lo primero, darle las gracias a Esther, porque aparte de que es una novelista fabulosa, es española y es judía, ¿no? Y trabaja en un puesto, como todos sabemos, relacionado con la promoción de actividades culturales y de la divulgación de la cultura entre, digamos, el ámbito español, ¿no? De la cultura judía, el Centro Sefarad Israel, que es un centro fabuloso. Entonces, claro, para mí que ella, aparte de por ser amiga, hubiese decidido escribir el prólogo una vez había leído el libro, ¿no? Que es algo importante que hay que señalar, porque yo le dije, hasta que no lo leas no quiero que tomes una decisión. Y su prólogo, aparte de que es maravilloso, y lo digo, creo que le da una legitimidad intelectual al libro entre los judíos y entre los no judíos. Precisamente, ¿quién te gustaría que leyera más este libro? Por supuesto todos, pero ¿te hará especial ilusión que lo lea un no judío o un judío? Pues las dos cosas, la verdad. Dentro de los judíos hay personas que tienen una formación, como ocurre en cualquier ámbito, ¿no? Más profunda y con más conocimiento de la historia, y otros que no. Y a algunos estoy descubriendo cosas y a otros no estoy descubriendo nada, porque dirán, bueno, lo que escribe Diego yo ya lo sabía, ¿no? Bueno, no pasa nada. Evidentemente no puedes pretender contentar a todo el mundo. Mi lector ideal es un lector interesado por la educación y la cultura, independientemente de cuál sea su identidad, su edad, su religión, su formación, simplemente una persona que tenga inquietudes y que leyendo el libro le sirva como punto de partida para comprender la figura de los ciudadanos judíos en el mundo contemporáneo, ¿no? No solo eso, sino que le invite, y hay una extensa bibliografía y también filmografía que generalmente no se suele incluir, las filmografías, y yo siempre lo hago, ¿no? Tanto de ficción como documentales, pues que contribuya a que se acerquen a los libros y a las películas, a los viajes, a las comunidades judías que a mí me han influenciado estos 20 años, ¿no? Creo que ese es un poco también el anhelo que tengo con este libro, ¿no? Que llegue, si es posible que se traduzca. Me han llegado del torno de 500 mensajes ya el primer día que salió a la venta, el miércoles pasado, y muchos eran ya de mucho interés, gente que ya lo había comprado en su momento ya. Sabes que ahora con internet hay gente que lo compra en Kindle y de repente te mandan un mensaje desde el otro lado del charco, desde América, diciendo que ya lo están leyendo, ¿no? Y digo, pues se ha salido esta mañana, ¿sabes? Pues eso a mí me ha llenado, porque claro, cuando inviertes tantísimo tiempo que le quitas a tu tiempo libre, porque cada uno tiene su trabajo y esto es algo que haces fuera de tu ámbito laboral, y a mí me lleva muchísimo tiempo que le quitaba a mi familia, claro. Entonces, pues espero que al menos que aporte algo, ¿no? Seguro. Diego, cuando nos sentamos a escribir, a veces tenemos la sensación de que hay personajes o personas que están mirando lo que escribimos en nuestra pantalla del ordenador. ¿Tú sentías que alguien de los que hablas en este libro estaba observándote de alguna manera al escribirlo? No, y de hecho, fíjate, yo que me siento culturalmente judío, aunque no lo sea de religión, y sí lo sea de ascendencia lejana, de las que nací en este caso, cosa que no supe hasta que ya había entregado las galerías del libro de manera voluntaria, pues tengo cierta insolencia, ¿no? En algunas afirmaciones,
y esa insolencia que parte de la juzpá, ¿no? No sé si se pronuncia así, que es una actitud israelí que cito cuando hablo de Startup Nation, el milagro económico israelí, ¿no? Como una nación startup, y hablo de que los emprendedores israelíes tienen esa mentalidad, ¿no? Un poco insolente de cuestionarse el statu quo, ¿no? Pues yo creo que se me ha impregnado esa mentalidad, y te aseguro que he escrito el libro en total libertad. Evidentemente eso obedece a mi voz, no obedece a la voz de nadie más, y lo hice desde la honestidad intelectual en la medida de lo posible. Es decir, no lo escribí pensando en agradar ni halagar a nadie, ¿no? Evidentemente, supongo que Raquel, que es lógico que la gente piense, bueno, pero es que eso habla bien de los judíos. Claro, es que mi enfoque es las contribuciones positivas. Claro, ya hay muchos que ya hay muchos libros en un sentido contrario. No, me refería a si alguien te ha inspirado a la hora de... Hombre, alguien en concreto no. Es cierto que yo tengo una amistad especial con Alejandro Jodorowsky, que tiene 90 años ya y es escritor y cineasta y mil cosas más, y él es de origen judío también, y también le ha influenciado, yo creo, aunque sea desde un punto de vista cultural, pero no religioso, insisto, y él me ha influido en esa mentalidad cosmopolita, igual que muchos amigos judíos y otros no judíos, en esa intentar entender la cultura desde una perspectiva amplia, ¿no? Por eso el libro lo abro con una cita no de Kafka ni de Einstein, que lo cito después, sino de Elias Canetti. ¿Por qué? Porque esa cita, que es de Masa y Poder, ¿no? Que es un libro que él empezó en el año 38 y concluye en el 60, resume perfectamente la heterogeneidad y la diversidad del pueblo judío, ¿no? Y creo que ahí está un poco concentrado esa influencia que tú preguntabas. Bueno, decía Elias Canetti que no hay pueblo más difícil de comprender que los judíos. Y yo creo, digo que con este libro, bueno, será un poquito más fácil. Muchas gracias. Bueno, espero que haberlo conseguido. Te agradecemos que como siempre atiendas la llamada de Radio Sefarad. Enhorabuena por el libro y hasta muy pronto. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a todos.